Y continuando con lo de ayer. ¿Quién tiene WhatsApp abierto? ¿Ah? Uy, uy, uy. Ah. Ok. ¿Está en clases de qué es usted? Qué hermosa letra, profe. Horrible. No, esto en cada caso no lo copio, mejor. Mejor lo vamos a ir haciendo instrucción por instrucción. Entonces, tenemos eso ahí. Voy a hacer los triángulos. Voy a ponerle pausa para... Entonces, chicos, veamos este ejercicio. Dice que comprobemos si estos triángulos son semejantes. Si ustedes analizan, ¿tenemos la medida de algún lado? De algún lado. Lato. No. No. Solo tenemos ángulos, ¿verdad? Entonces ya sabemos por dónde es que vamos a ir haciendo el análisis. Por ángulos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, tenemos que en este triángulo, voy para activar esto, que en este triángulo, el ángulo mide 27 y que este ángulo mide 90. ¿Puedo calcular cuánto mide este? Sí. Sí, ¿verdad? Lo calculamos utilizando el teorema de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, 180 menos 90 menos 27. Si hacemos esa resta, nos da que ese ángulo mide 63 grados. 63 grados. Ahora, vamos al otro triángulo. ¿Puedo calcular cuánto mide ese ángulo? Sí. Sí, Mi- sí puede. Mismo procedimiento, 180 menos 90 menos 63. Y esto me da 27 grados. Entonces, me está quedando que todos los ángulos son iguales, ¿verdad? Bueno, cada ángulo. Que hay Sí. un ángulo igual con otro en el otro triángulo. Lo que no sabemos es si son los correspondientes. Tenemos que comprobar. Veamos la igualdad arriba. Bueno, la definición, perdón. A, ¿con quién tiene que ir? A Con tiene que D. ir Con con D. D. Con D, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el análisis, a ver. Dice que el ángulo A con el ángulo D. El ángulo A, si vemos, mide 27. ¿Y el ángulo D cuánto mide? 27. 27. ¿Son congruentes entonces? Sí. Sí, son congruentes, ¿verdad? Congruente al ángulo D. 2. Ay, no, bueno. ¿B con quién va? Con E. B Con... va con E, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto mide el ángulo B? 90. 90. ¿Y el ángulo E? 90. ¿Son 90. congruentes? Sí. Sí. Sí, es congruente al ángulo E. Y por último, ¿C con quién va? Con F. Con
F. Con F. Y si notan, el ángulo C mide 63 grados. Perdón, no pongan solo C. Profe, tengo una pregunta. Voy. ¿Por qué El puso un ángulo C. 6? Porque me equivoqué. Les dije voy. Ya Ah. le iba a borrar. El ángulo C congruente al ángulo F. Entonces, todos los ángulos correspondientes son congruentes, ¿verdad? Sí. Concluimos que el Sí. triángulo A, B, C es semejante a triángulo D, E, F por criterio. ¿Por cuál criterio? Por criterio de Profe. ángulo. Por Ajá. criterio ángulo, ángulo, ángulo. Correcto. Profe, tengo una pregunta. Dime. Siempre tienen que ser congruentes, pero si son semejantes, no Me- tienen que ver lo mismo, sí. ¿Me repite la pregunta? O sea, siempre tienen que medir igual los ángulos o los lados. No. Los ángulos, sí. Eso fue lo que escribimos ayer. Ok, solo los ángulos tienen que ser iguales. Correcto. Los ángulos siempre tienen que ser congruentes, los correspondientes, ¿verdad? En ese caso, A con D, B con E y C con F. Congruentes los ángulos. Los lados no. Los lados no tienen que ser congruentes. Los lados tienen que ser proporcionales. Ajá, sí. Eso lo describimos en la parte de ayer, ¿verdad? Profe, Dime, Solera. gracias a usted, profe. Ya entiendo mucho mejor las matemáticas, la verdad. Bueno, qué dicha. Me alegra escuchar eso. Vieras que sí, profe. Vieras que sí. Sí, y geometría muy bonito. Que me muteo entonces. No. Puede cantar con toda la confianza. Qué bien. Chicos, vean. Entonces, según la información que tenemos en este triángulo, ustedes siempre pregúntense, ¿tenemos medida de lados o tenemos medida de ángulos? Bien. Medida de ángulos. Ángulos, ¿verdad? Por el momento estamos viendo solo ángulos, no vemos ni un solo lado. Entonces, Ujú. ya vemos por dónde va el análisis. Entonces, vamos a hacer comparativa de ángulos para ver. Voy a escribirlo aquí afuera para que lo podamos hacer. Triángulo ABC con triángulo DBE. Aquí es D, ¿no ve? El profe peleando con el mismo. Entonces, si hacemos la comparativa A, ¿con quién va? D. Ah, Con D. Entonces, ah, veamos. con D. Veamos como número 1. Ángulo A congruente con ángulo D. ¿Sí o no? Sí. Sí. Son congruentes, ¿verdad? Sí. Sí, Pues miden lo mismo. lo mismo. Correcto. Ahora, les pregunto, en la comparativa, ¿B con quién va? Que es el mismo. Es el mismo. Con B. Entonces es congruente. Sí. Sí. Ángulo B es congruente con ángulo B. Con ángulo B Pues son lo mismo. son el mismo ángulo. Son el mismo ángulo. Véanlo aquí donde está. B. Lo voy a poner con el señalador para que no me quede rayadito. Vean que B es el ángulo del triángulo ABC. Lo ven aquí. Y también es el mismo ángulo para DBE. Es un mismo ángulo compartido en los dos triángulos. Y como parte final del análisis, tenemos AC con quién? Con E. Con E. Y les pregunto, ¿ángulo C será congruente con ángulo C? Con ángulo E, perdón. No se Es- sabe. Este de aquí será congruente con este ángulo de aquí. No. Entonces, aquí es donde nos devolvemos a séptimo. Tenemos que AC es paralelo a DE. Son dos ¿Era rectas paralelo? paralelas. Son paralelas, correcto. Y BE
todo este segmento de aquí es una transversal que me está partiendo estas Lo dos que rectas. nos puso en el examen. Entonces, habíamos visto en séptimo un concepto que se llamaba ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes siempre son congruentes. Y estos dos ángulos de aquí son correspondientes. Entonces lo podemos poner así. Vamos a ponerlo pues. Pare debajo del agua. Ven y busca tu paraguas. Como pez en el agua. Una noche en el día. Y entonces, como todos los ángulos son congruentes, los triángulos son semejantes, ¿por cuál criterio? Ángulo, ángulo, ángulo. Lado, ángulo. Roberto, Lado, ¿por cuál? Suave. Lado. Ángulo, lado. ¿Cuál lado tenemos, Roberto? Ángulo, ángulo es. Ángulo, 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 vea. Vea la primera opción, ¿qué es? Ángulos. Ah, La sí. segunda, Sí, ángulos. mira, La no vi. tercera, ángulos. No vi. Tengo un problema. Ayude. No veo eso negro que acaba de poner ahí abajo. Lo que está poniendo. No lo veo. Mira, Net, haga la pantalla en grande. Triángulo Ya. ABC, semejante a triángulo Grande. DBE. Y Anet, pone te estoy más leyendo. opciones allá arriba. Por criterio ángulo, ángulo, ángulo. Bueno, mientras Anet resuelve, les pregunto, ¿entendieron este Ok. ejemplo? Sí, ya lo entendí. Espera, Net. Entonces, dos rectas son paralelas cuando ellas dos van en la misma dirección, pero nunca, nunca van a chocar. Esta recta nunca se va a encontrar con esta recta. Nunca van a chocar, nunca se van a encontrar, nunca se van a intersecar. Siempre van a ir en la misma dirección, pero nunca van a estar juntas. ¿Me comprende? Sí. Sí, Dice el chiste por ahí que es como cuando uno está con el cross. Siempre van en la misma dirección, pero nunca van a estar juntos. Net, vea